Y cuando salí del baño le dije, amor, no te vas a creer lo que nos pasó. Me dice, ¿qué pasó? Estoy completamente sana. No tengo nada. Wow. María Emilia vino a que yo buscara esa ayuda profesional y sané muchas cosas. Hola familia, bienvenidos a Todo es Posible, un espacio donde nos encanta documentar milagros de lo que Dios está haciendo el día de hoy y hablar sobre temas sobrenaturales. Somos Cosman y Cindy Proudinat y nuestra invitada del día de hoy es arquitecta, emprendedora, mamá, pero sobre todo también una gran amiga ya hace varios años, ¿verdad? Así que con nosotros está Francis Castillo. Un aplauso para ella. Gracias, Josman y Cindy. La verdad que están en nuestros corazones. Junto con mi esposo Ismael les tenemos muchísimo cariño y sentimos que Rompiendo Fronteras es parte de nuestra familia extendida. Y bueno, somos un solo cuerpo y somos familia. Así que gracias. Estamos muy contentos, Francis, de tenerte. Es bien importante contarle a la gente que sos bien famosa ahorita en redes sociales con tu emprendimiento de Baking Mom, y quisiera que habláramos un poquito de eso porque nos sentimos bien orgullosos de, como vos mencionabas, ser tus amigos y ver también cómo ha ido creciendo todo esto. Recuerdo cuando vivían en su apartamento y comenzaste a vender pasteles de banano, pan de banano, que para los que no son de Honduras, a nosotros nos encanta todo lo que es el pan de banano. Y ver lo que hoy es el emprendimiento. Contanos cómo nació The Baking Mom. Bueno, The Baking Mom nació en pandemia. Yo en el 2018 tomé la decisión de renunciar a un trabajo que me daba mucha estabilidad financiera. Pero 2017 me casé, y desde que me casé, en mi corazón hubo como un cambio, algo que Dios había puesto en mí, que era dedicarme a mi familia, dedicarme a mi esposo, cosa que ya en sí un milagro, porque recuerdo que en mis primeros años de juventud yo iba por un camino de todo este movimiento feminista, ¿verdad? De que la mujer se mantiene sola, de que la mujer no necesita una pareja a su lado. Entonces, uno de los primeros milagros que Dios hizo en mi vida fue eso, cambiar mi manera de pensar. Y no es que está mal que una mujer se desarrolle en el mundo laboral, no, porque creo que cada uno de nosotros tiene su llamado. Pero en mi caso, Dios me llamó a estar presente para mis hijos, para mi esposo. Y bueno, al haber renunciado y al venirse pandemia, mi esposo y yo nos dedicamos a hacer uniformes. Y desde marzo del 2020 hasta diciembre del 2020 no hicimos una tan sola prenda de vestir. Entonces, un día, como en septiembre de ese año, yo literal clamé a Dios, o sea, con llanto y un corazón quebrantado. Yo dije, Dios, ¿qué hago para poder apoyar a mi esposo con los ingresos de la casa? Porque yo no tenía ni un ingreso en ese momento. Y meses antes, yo me había dado la tarea de hacer el mejor pan de banano que pudiera haber probado Ismael. Y un día él simplemente dijo, este es el mejor pan de banano que he probado en mi vida. Tenés que venderlo. Cuando él me dijo, tenés que venderlo, viniendo de un emprendedor, un empresario, yo dije, ay, ¿quién me lo va a comprar? Solo vos, porque sos mi esposo. Pero él me respondió, habrá gente que te lo compre. Entonces, cuando yo clamé a Dios, escuché su voz decirme, empecé a vender ese pan de banano. Entonces empecé con un simple pan de banano y ahora pues para gloria y honra de Dios proveo postres a más de 10 cafés en la ciudad, supermercados virtuales, y ha sido un crecimiento que sinceramente me preguntan a mí cómo ha pasado esto
pues en sí es un milagro, porque yo no lo planeé así, simplemente las puertas se fueron abriendo. Y nosotros podemos testificar que sí es el mejor pan de banano. También nos gusta mucho el tres leches porque también los productos se diversificaron, ¿verdad? Ya Así no es. solo es el pan de banano, Sí. sino que está el famoso tres leches y también Pasteles. Sí, wow, qué increíble. Sí. Mira, escuchándote, porque habrá mucha gente que nos está viendo y dicen, yo he sentido en mi corazón que Dios me está llamando a otra cosa. Yo me siento muy identificada contigo, porque en mi caso, obviamente por mi vocación pastoral y todo esto, en su momento yo también tuve que tomar la decisión de dejar un trabajo estable, en el cual me pagaban muy bien, que tenía muchos beneficios, que viajaba mucho, conocía mucha gente. Y yo soy una persona que se alimenta de estar con otros, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, ¿será que sí estoy escuchando al Señor? Este sentir, en tu caso, ¿qué tan fácil o difícil fue esa decisión? Fue muy difícil. Me tomó un año entero tomar la decisión, sobre todo porque en mi casa yo crecí con mi papá diciéndonos a mis hermanas y a mí, ustedes pueden trabajar. O sea, mi papá nunca nos limitó, aunque él es un señor muy reservado, nunca nos limitó a lo que nosotras en nuestras capacidades podíamos lograr. Y eso viene de su trasfondo. O sea, él viene de una familia con escasos recursos y él estudió a pura beca. Entonces él desde pequeña nos decía, la mejor herencia que yo les puedo dejar es la educación. Si ustedes estudian, van a llegar a lugares que ni se imaginan. Entonces sí, a mí me pasó igual. Trabajos con beneficios que muchas personas anhelan o apuntan a llegar a tener. Sí. Y la verdad que sí, fue una decisión de un año. Pero la tomé porque sentí paz en mi corazón. Creo que al final Dios te habla de diversas maneras. Te dice, este es el camino, o no tengas temor, yo voy a estar con vos. A mí me lo dijo muchísimas veces. Me dijo que me iba a bendecir, que no tuviera miedo, que quemara mis hachas, que quemara mis barcos. Y bueno, la verdad es que si ahora veo hacia atrás, eso pasó hace 7 años. Veo su bendición. ¿Que ha sido fácil? No. No lo ha sido. Ha sido extremadamente difícil dar pasos de fe. O sea, porque uno no sabe hacia dónde va caminando, ni a dónde va poniendo sus pies, pero entre más te vas metiendo, más te das cuenta que estás caminando en la roca firme. Entonces. Ahora, creo que algo importante en todo este tema de la transición del trabajo, yo recuerdo que justo cuando nos conocimos, tú todavía estabas en tu trabajo anterior. Sí. Era como una empresa de construcción, ¿verdad? Que vendían productos de construcción. Sí. Pero lo que yo me acuerdo de cuando platicábamos es que el problema sobre todo era que tú tenías que viajar mucho en ese sí. trabajo. Sí. Entonces, pues bueno, en aquel momento no tenías hijos todavía, pero pues sabías que eso te implicaba tener menos tiempo con Ismael y sí. que en un futuro, pues con tus hijos también no ibas a tener como poder estar en casa, ¿verdad? No. Entonces entiendo que eso fue como parte del factor decisivo para poder tomar esta decisión y creo que es como algo importante al hablar de familia y creo que es como bien complicado ese equilibrio que uno tiene que tener que a veces, o sea, podría parecer que ese es el mejor trabajo económicamente, pero el tiempo, el estar en casa y creo que como tú decías, tal vez uno de los temas que dices del trasfondo feminista es como yo tengo que estar en casa y es como ese conflicto que pueda haber, ¿verdad? No sé si puedas platicarnos un poquito como de eso. Bueno, una vez leyendo Proverbios 31 me di cuenta que la mujer Proverbios 31 es una mujer empresaria, es una mujer que
tiene negocios, hace negocios con gente de fuera, es una mujer que se levanta de mañana, es una mujer que se dobla las mangas, que lidera, que además facilita ciertas circunstancias para bendecir a otras personas. Entonces, cuando mi esposo y yo nos casamos, Dios unió un propósito. Yo trabajaba, tenía un trabajo estable y fijo y él era un emprendedor, un empresario. Y recuerdo que yo no comprendía muchas cosas de su estilo de vida. Por ejemplo, un emprendedor no tiene horario, no tiene feriados, no tiene un montón de cosas que estando en el mundo laboral sí tenés ese tipo de beneficios. Entonces, al inicio yo no lo entendía, pero Dios poco a poco me fue abriendo los ojos y al final el propósito que Ismael siempre dijo que él tenía para Honduras es el poder ser generador de cambio. Entonces, ¿cómo cambiamos una nación? Desde nuestras propias acciones. Entonces, nosotros damos nuestro granito de arena, que es que produciendo fuentes de empleo, teniendo bendiciendo a otras personas a través de las bendiciones que Dios nos da. Y entonces yo fui tomando aquello de él y fui anhelando. Entonces, asimismo anhelaba estar con él. Todo ese primer año de casados, que fue el que yo estuve decidiendo si me salía o no de ese trabajo, yo pasaba en hoteles hasta fines de semana, lloraba porque yo decía, ¿cómo es que el primer año de casado no lo estoy pasando con mi esposo? No estoy teniendo momentos donde podamos hacer memorias juntos, etc. Entonces, siempre hubo esa voz que me dijo, no, hay algo más que es únicamente trabajar. Y ahí es donde les digo que hubo ese cambio, que fue de mi prioridad es mi trabajo a mi prioridad quiero que sea mi familia. Y de eso se derivó pues el emprendimiento que ahora Dios me ha dado, que ha sido una bendición porque lo manejo desde casa y he podido estar ahí para mi hijo, para mi bebé que viene en camino, sé que voy a estar y además para mi familia. Recientemente pasamos un proceso de salud de mi mamá y lo primero que yo pensaba es, ¿qué hubiese hecho yo si tuviera que estar pidiendo todos estos permisos? Sí. Entonces, ha sido una bendición. Realmente, como les digo, no es fácil, pero ves todos los pros. Qué bueno, Francis. Fíjate que, bueno, creo que retomando igual el punto que hablabas ahorita y que José mencionaba acerca también como de todo el rol de la mujer, que creo que es todo un mar de... Podríamos hablar muchísimo de eso, polémica. ¿verdad? Sí. Sí. Hay mucha tela que cortar. Igual si hay mujeres que nos están viendo y dicen, sí, bueno, yo estoy en esa lucha, pero yo quisiera como hacer la reflexión que yo creo que es bien importante que las mujeres comencemos a abrazar ese rol de mujeres, porque creo que al abrazarlo nos daremos cuenta de qué cosas increíbles pueden suceder. Y creo que fue lo que te pasó un poquito a ti con todo este tema del emprendimiento, que dijiste, bueno, voy en pos de mi familia, de pasar más tiempo con mi esposo, que yo sé que mira, este es un tema bien polémico, porque la gente se escandaliza y dice, no, por un hombre, ¿verdad? ¿Cómo va a dejar su trabajo, su independencia económica y todo eso? O sea, cuando yo todo renuncié, perdón, pastora, sí, cuando yo renuncié, recuerdo que me llevaron hasta el director general de esta corporación y él me dijo, ¿estás renunciando por Ismael? Me preguntó y yo le dije, no, esta decisión es personal. Y mi decisión es que quiero cimentar mi matrimonio en una buena base. Estos primeros años, y bueno, vivimos cosas fuera del mundo laboral en nuestro matrimonio en ese primer año
que si no hubiera sido porque los dos tenemos a Jesús en nuestro corazón, yo creo que no la hacemos, no pasamos Sí. del primer año, nos hubiéramos convertido en una estadística más de divorcio, Sí. porque yo puedo decirles que yo le creí a Dios y yo elegí este camino y es una elección personal. No, con esto no quiero decir que todas las mujeres Claro. tenemos que seguir este camino, no. Pero yo sé, porque me han escrito muchas mujeres a mis redes sociales, que muchas se debaten en esta decisión. Y como les digo yo no te puedo decir qué decisión Claro. tomar. Pero lo que te puedo hablar es de lo que yo he vivido y de que si Dios te está diciendo que hagas esto, Él te va a Sí. bendecir. Sí, es bien interesante. Incluso nosotros también, para también dejarlo claro, alentamos mucho a las mujeres, ¿ok? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Dónde vas a apoyar también en la provisión de la casa? Porque tal vez en el tiempo de nuestros papás, ¿verdad? Nosotros que somos más millennials, pues a veces solo papá trabajaba y proveía, pero hoy no se puede. O sea, la verdad es que la mayoría de las familias tienen que ambos Tener poder dos sacar a la ingresos. familia. Entonces siempre tenemos estas pláticas, pero si hay una mujer que decide quedarse en casa y todo está bien porque van ambos a sacar la casa y están bien con la decisión como matrimonio, pues también que no se sientan como que han fracasado o ha pasado algo. Así es. Pero bueno, yo quería rescatar un tema de toda la parte de emprendimiento que tú decías, y es de que no es fácil emprender. Y me llamaba mucho la atención porque muchas veces cuando Dios nos da promesas y vemos como que el Señor nos está guiando como para algún lugar, la gente vuelve las cosas como muy místicas, ¿verdad? Y bueno, es el Señor que va a abrir los cielos, vendrá un fuego y las señales, y a veces muchas veces solo se trata de trabajar. Y nosotros te hemos visto trabajar en todo este tiempo, y algo que a mí me ha llamado mucho la atención también es que te hemos visto ejerciendo la fe, no solo levantándote, preparando tus productos, publicitándolos, todo eso, sino que hemos visto que has participado en concursos para emprendedores y has ganado. Nos gustaría que nos hablaras un poquito de cómo te ha ido en todo ese tema. Te hemos visto en bazares, porque me encanta que la gente pueda escuchar de que hay que moverse y que hay que trabajar y que el Señor va a mandar la provisión y va a ser bueno y todo esto, pero hoy ver The Baking Mom, que te vemos en stands, te vemos en redes sociales, muchas veces veo en tu WhatsApp que pones, me quedan tantas, y yo digo, bueno, ¿cómo el Señor no va a bendecir a quien trabaja y se mueve en fe? Amén. Bueno, Cindy y Josman, una vez uno de mis líderes espirituales me dijo, Francis, caminar en la voluntad de Dios es como esta mesa. Si vos estás acá en el centro de la mesa, puede venir un terremoto o una persona y tropezarse. Y si estás en el centro de la mesa, que es la voluntad de Dios, muy posiblemente es el mejor lugar para estar, no te vas a caer. Pero si vos te comenzás a alejar de la voluntad de Dios y digamos, este celular soy yo y me acerco mucho a la orilla, me voy a caer y me voy a romper y me va a doler y bueno, yo tomé muy en serio esa analogía y como les digo, parte de mis decisiones, o sea, aprendí que cada decisión que yo tomara en la vida tenía que ser alineada con la palabra de Dios y con que obviamente es nuestra guía para saber la voluntad de Dios. Y entonces la voluntad de Dios no es la misma para mi vida que para la tuya y para los billones de mujeres que existimos en el mundo. Entonces, parte de caminar en los propósitos de Dios es escuchar su voz y como ustedes dicen, trabajar duro. Mi papá nos enseñó, trabajen duro y el trabajo duro siempre va a traer paga. Entonces,
en mi fe, me invitaban a un bazar. Y recuerdo el primer bazar que participé hace 3 años. Hacer, porque yo tengo un producto estrella que son pasteles envasados, hacer cerca de 100 unidades. Y yo ir a un bazar donde nadie me conocía y pensar, no voy a vender nada. Y todo este producto se me va a arruinar y voy a salir con la cabeza cabizbaja. Y recuerdo que eran las 4 de la tarde y se me acerca alguien y me dice, ya solo tenés 8 unidades, te vas a ganar el premio. Y yo, ¿qué premio? El siguiente año, el primer emprendedor que gane que venda todo su producto, gana la mesa para el siguiente año. Un bazar muy cotizado en tiempos de Navidad acá en Tegucigalpa. Y entonces vendo la última unidad y me voy, ya vendí todo. Y yo dije, wow, Dios respondió mi clamor, porque esa misma mañana el Señor me decía, cree en mí y preséntame tus anhelos y yo te voy a responder. Entonces yo le dije, Señor, que sea tu voluntad. Y recuerdo que ni yo misma me lo creía. Entonces esas pequeñas cosas fueron alimentando mi fe. Entonces la siguiente vez que me invitaban a un bazar, ya yo llevaba siempre con algunas inseguridades, con algunos temores, porque que te vaya bien una vez no quiere decir que te va a ir bien siempre. Dios siempre tiene lecciones que te quiere dar en cada parte del proceso. Pero gracias al Señor, Él ha estado conmigo en todo paso. No es que he tenido ventas a cero, como sold out en cada bazar al que voy, pero sí he visto su respaldo. Sí. He visto cómo el producto es aceptado, cómo las personas incluso muchas veces me dicen, esto me recuerda a mi infancia, a mi abuelita, anécdotas que las atesoro en mi corazón porque yo digo, ok, no solamente estoy vendiendo un producto que me bendice a mí, a mi familia y a otras 3 familias que trabajan conmigo, sino también estamos bendiciendo los paladares de otras personas. Entonces es bonito atreverse, trabajar duro. Yo una vez me reuní con un empresario, uno de los empresarios con más éxito acá en Honduras, y le preguntaba a él, ¿qué consejo me puede dar? Y me dijo, trabaja duro y pon siempre tu fe en Dios. Él nunca te va a fallar, Él siempre te va a abrir las puertas. Entonces, que vinieran esas palabras de un señor tan respetado en el mundo empresarial, yo dije, Señor, aquí este es el lugar. Y debo seguir confiando y creyendo que tú me llevas de la mano. Y cada premio, la verdad, Cindy Hosman, yo he dicho, no, eso es de alguien más. No me lo he creído, pero creo que es mejor. Es mejor tener un corazón dependiente en Dios que creer que te las sabes todas. Porque no. En este caminar he aprendido muchas cosas acerca de emprender, de liderar una empresa y de desarrollarte como una mujer empresaria. Sí. Ahora, agregándole un poquito de complejidad al emprendimiento, tú justo estabas empezando a ser mamá cuando fue todo esto. Sí. De ahí sale el nombre, ¿verdad? Sí, de sí. Baking Mom. Entonces te tocaba al mismo tiempo emprender, inventar, cuidar a Ismaelito, sí, y todo lo que estaba pasando. Y bueno, y creo que ahí entra como este concepto de mujer virtuosa que decías, que a veces es como malinterpretado, ¿verdad? Porque mucha gente que trata de ver la Biblia como algo retrógrada incluso, piensa que la mujer virtuosa es Rorro, ¿verdad? Así. pero realmente, como dices, la mujer virtuosa de Proverbios habla como de esa capacidad que tiene la mujer, que a veces los hombres tenemos menos, de hacer tantas cosas al mismo tiempo, emprender, buscar por la familia, con los hijos. Y bueno, creo que incluso ese periodo como desde de inicios de ser mamá es como una de las conversiones más comunes que tenemos a veces en la iglesia, ¿verdad? Porque es como, ¿cómo hago? Porque muchas veces el servicio se ve retado, el trabajo se ve retado, el estado de ánimo se ve retado. Sí.
y la relación matrimonial. o sea, todo realmente se ve retado, no solo en la mujer, o sea, también en los hombres, pero yo sé que la mujer todavía es como incluso más como toda esta tensión que puede surgir y bueno, y no me imagino empezar un negocio también pasando por ese momento que podría parecer el más complejo, el más difícil emocionalmente en el que podrías comenzar. Sí, fue un reto, porque quiero decirles que mi posparto no fue color de rosa, y yo sé que ningún posparto lo es. Pues químicamente está comprobado que una mujer después de dar a luz tiene un drop de hormonas muy, muy pesado, y eso trae consigo una tristeza. Y yo recuerdo haber dado a luz a Ismaelito y preguntarme por qué me siento triste si tengo esta bendición, tengo este bebé. Y ya mi ginecóloga me explicó, me dijo que eso es algo natural de nuestro cuerpo. Entonces que hay que darnos gracias. Pero sí, el posparto dura más de los 40 días. Y recuerdo que este proceso de The Baking Mom inició cuando Ismaelito apenas tenía 9 meses. Entonces yo cuidaba de mi hijo, yo cocinaba, yo empacaba, yo vendía, yo coordinaba los deliveries y todo eso, pero al mismo tiempo siempre lo he pensado, la maternidad es un superpoder. Sacas energía de donde no las tenés, sacas ideas de donde no sabes que pueden venir, porque ahora ves a una personita que depende enteramente de vos y tu pareja. Y entonces creo que Dios me regaló este otro hijo, que es The Baking Mom, justo porque sabía que estaba lista para poderle poner todo el esmero y el empeño. Al ser mamá, pues yo sabía que tenía que generar ingresos, como tú lo decías, Cindy. Ahora, o sea, el mundo, la vida, los estilos de vida requieren que hayan 2 fuentes de ingresos, y eso fue lo que me motivó en realidad a empezar este proyecto. Entonces, yo sí creo que la maternidad saca cosas en uno que uno no sabe que uno tiene. O sea, en mí sacó resiliencia, sacó constancia, perseverancia, porque al decir voy a hacer el mejor pan de banano que yo pueda hacer en mi vida, literal, eso me tomó cerca de 3-4 meses poderlo desarrollar. Entonces, luego del pan de banano venía alguien y me decía, ¿puedes hacer pastel de zanahoria? Y yo, no, pero lo puedo intentar. ¿Puedes hacer pastel de manzana? No, pero lo puedo intentar. ¿Puedes hacer roles de canela? Y así mi menú se volvió en un abanico de intentos que no sabía de un don que tenía. Porque bueno, hasta mis amigas de toda la vida me decían, yo creo que vos tenés una viejita encerrada en tu casa que es la que realmente cocina, y decís que sos vos, porque me dicen, nunca nos hiciste una galleta, nunca. Entonces, siempre que alguien probaba algo nuevo y decía, qué delicioso está esto, yo decía, wow, no lo puedo creer. Y eso que mi mamá es repostera, ha sido cocinera, pero yo nunca me puse a intentarlo con ella. En la sangre lo traes. Así dicen. Sí. Francis, de verdad que nos podríamos quedar hablando de todo el tema de The Baking Mom. Es un milagro sí, de provisión para sus vidas, sí, pero yo también creo que, como decías, es un hijo y un regalo que Dios te ha dado, porque creo que muchas mujeres se han de sentir identificadas con vos, han de ver un ejemplo. A veces las mujeres tendemos a esto, a ver, bueno, si Francis siendo mamá puede, pues yo también puedo. Así es. Y yo creo que The Baking Mom, fuera de todo lo que es empresarialmente, este emprendimiento, creo que es una puerta de oportunidad para que otras personas que están iniciando cosas puedan ver que se puede. Sí. Nosotros tenemos muchos años de conocerlos y hay un testimonio, porque todo es posible. Esto es
documentar testimonios y acabamos de hablar de todo este milagro, Sí. de este emprendimiento, pero te preguntaba fuera de cámaras qué tanto podíamos platicar, porque sabes que nosotros, por ser pastores de una iglesia y que en su mayoría, obviamente en promedio la iglesia recibe muchas personas de edades como las nuestras, que vienen empezando familias, están en la etapa de buscar bebés, otros pues ya los tienen, y entonces de verdad que hemos estado sacando una maestría o doctorado ya casi en escuchar historias y ver todo lo que se mueve en medio de los matrimonios en las etapas tempranas. Y un tema que para nosotros es muy sensible y muy importante es todo el tema de la búsqueda de bebés. Sí. Hoy nosotros tenemos muchas parejas por las que estamos orando, creyendo y creemos con todo nuestro corazón que vamos a ver esos bebés. Otras parejas que ya vemos el milagro ahí llorando y ya hoy no están orando a los papás porque Señor venga el bebé, sino porque se duerma, ¿verdad? Sí. Y vemos la bendición del Señor hecha carne ahí en bebés hermosos. Pero todo este tema es bien complejo, es bien sensible, y nosotros sabemos que Ismael y tú tuvieron una lucha ya en la etapa donde decidieron tener bebés, y me gustaría que nos contaras de esto. Claro que sí. Como les decía, durante ese año que yo me encontré tomando la decisión si dejar mi trabajo o no, una de las pruebas que vivimos con Ismael fue que a los 4 meses de casados nos diagnostican una enfermedad de transmisión sexual, BPH, y todo ocurrió porque yo empecé a manifestarlo de manera física. Me salieron condilomas, que son comúnmente conocidas como verrugas. Y esto fue un proceso doloroso. Físicamente fue algo muy difícil. Recuerdo que Dios me comenzó a hablar desde que yo comencé a manifestar los primeros síntomas. Quiso venir enojo, porque debo decir que Ismael y yo nos guardamos para el matrimonio, aun cuando nosotros habíamos tenido vidas sexuales activas antes de conocernos. Pero nos encontramos con el Señor, y 5 años antes de yo conocer a Ismael, yo prometí guardarme para mi esposo, y 2 años antes de conocernos, Ismael hizo la misma promesa. Entonces, cuando nosotros nos casamos, nosotros veníamos en un nuevo pacto, una nueva vida, promesa. Entonces, muchas veces nosotros entramos a nuevas etapas de nuestras vidas creyendo que la cosa va a ser así, así, así. Y en nuestro panorama nunca vimos una lucha con una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, los primeros días de la manifestación yo estaba enojada, y creo que estaba enojada conmigo, estaba enojada con mi esposo, estaba enojada con Dios, porque el Señor nos promete que hará todo nuevo, pero al final el pecado tiene paga. Entonces, aunque nosotros estábamos en un nuevo pacto, habían consecuencias. Mi mamá siempre me lo dijo desde que era muy pequeña: hija, cada decisión tiene consecuencias. Entonces esas consecuencias se vinieron a manifestar en nuestro matrimonio, y yo no creo que haya sido porque Dios estaba viéndonos y diciendo, jaja, a ver cómo le hacen. No, el Señor tenía un propósito. Y resulta que nos diagnostican y nos dicen: ahorita ni piensen en tener hijos, porque esta enfermedad, el tratamiento dura de 6 meses a 1 año. Y si es que funciona ese tratamiento, si no, vamos a probar otro. Entonces, nosotros en nuestro mapa que habíamos creado, habíamos dicho: vamos a tener hijos
al cumplir un año de casados. Y eso, en ese momento nos estaban diciendo los planes que habían hecho no son los que deben de hacer. Entonces, resulta que nos vamos de viaje y yo apenas había comenzado el 3er día de tratamiento y cada paso que yo daba era una tortura. Wow. Recuerdo que llegamos a este lugar y decirle a Ismael, necesito darme una ducha, porque era lo único que me hacía sentirme bien. Llegué, nos sacaron a pasear estas personas que nos habían invitado, íbamos a servir a Dios, a dar nuestro testimonio de las cosas lindas que había hecho el Señor en nuestro matrimonio de 5 meses. Y nosotros decíamos, ¿por qué nos eligieron a nosotros? Pero lo que no sabíamos era que el Señor estaba haciendo un milagro en ese momento. Y resulta que hubo una noche que yo llegué y comencé a llorar porque no soportaba ni siquiera estar de pie ni sentada. No había manera que yo tuviera paz. Y recuerdo que Ismael me dijo, ¿querés ir al hospital? Y yo le decía, ¿y qué me van a hacer en el hospital? O sea, nada. Estamos pasando este proceso y lo único que te pido es que ores. Y yo sé que el Señor nos puede sanar en un segundo si esa es su voluntad. Y también si su voluntad es que sigamos pasando este proceso, Él me va a dar la paz que yo necesito en este momento. Empezamos a orar, los dos postrados en el piso. Y recuerdo que ni Ismael ni yo nos dimos cuenta si pasaron 5, 10, 15, 20 minutos o 1 hora o 2 horas. Solo simplemente estuvimos postrados ante la presencia del Señor. O sea, era tan pesado que no podíamos ni levantarnos. Y recuerdo que solo hubo un momento que le dije, voy a darme una ducha. Y cuando salí del baño le dije, amor, no te vas a creer lo que nos pasó. Me dice, ¿qué pasó? Estoy completamente sana. No tengo nada. Wow. En ese momento... O sea, se habían ido las verrugas. Se había ido todo. Y mi piel estaba como de bebé. Así totalmente lisa. O sea, el ginecólogo cuando venimos de ese viaje nos dijo, esto no tiene explicación. Wow. Porque él mismo nos había dicho, este tratamiento dura de 6 meses a 1 año. Ni piensen en tener hijos. Entonces, nosotros recibimos ese milagro y como te decía detrás de cámaras, al inicio yo decía, ¿cómo voy a hablar de esto? ¿Cómo voy a contarle a la gente que Dios nos sanó de esto? Pero esto es algo tan común que muchas personas no hablan por pena, por miedo a ser juzgados. Y sabes que el Señor hizo todo nuevo, lo hizo todo nuevo y lo vivimos. Y Él quiere que hablemos de sus maravillas. Y este es un milagro que yo no puedo dejar de contar porque es 6 meses después nos embarazamos de Ismaelito. Y mi parto fue parto natural. No fue por cesárea porque el bebé se podía contagiar. Fue una de las cosas que sí nos dijo nuestro médico. Nos dijo, tengo que hacer este examen porque si usted quiere tener un parto natural y tuvo esto, podría contagiar al bebé. Y ese examen comprobó que estábamos totalmente sanos. Entonces, increíble. Todo eso, o sea, cada pasito el Señor era demostrándonos que Él había hecho el milagro completo, la sanidad completa. Dios es bueno. Amén. Sí. Amén. ¿Y cómo ha sido? O sea, creo que realmente eso marcó como el poderle creer al Señor por todo este tema, ¿verdad? Pero siempre realmente es un reto todo el proceso más adelante. Ahorita están a punto, tal vez en cámara no lo noten, pero están a punto de, de venir un segundo hijo, ¿verdad? Una segunda bebé. Una segunda bebé. Sí. ¿Y cómo te sientes con todo esto también? Pues, bueno, Ismael tiene 5 años. Como les digo,
Para mí el posparto no fue fácil. Esto es otro tema para otro podcast. Te voy a invitar con solo mujeres Sí. contando sus experiencias posparto. Sí, yo le quedé con temor. Yo recuerdo que en nuestro mapa de vida decíamos, ok, al cumplir un año nuestro primer hijo, vamos a buscar el segundo. Ismael cumplió el año. Y bueno, yo estaba en medio de un emprendimiento, ni pensaba en otro bebé, porque ya tenía 2 bebés, que era Ismael y The Baking Mom. Entonces, yo dije, no, el siguiente año. Y cumplió 2 años y dije, no, el siguiente año. Y cumplió 3 años y dije, no estoy lista. Porque lo que yo puedo decir de mi experiencia posparto es que sentí mucha soledad, sentí que eran muchos retos al mismo tiempo y bueno, no lo he dicho, pero yo desde mi pubertad luché con depresión crónica. Entonces, esas tristezas, baby blues que le dicen, vino como a traer esos recuerdos de esos momentos de mi vida que yo sabía que Dios me había ayudado a dejar atrás. Pero ojo, me había ayudado, pero la sanidad yo no la había recibido. Entonces, resulta que en el 2022, a todo esto, yo con emprendimiento y todo, regresé a trabajar al lugar donde yo estuve trabajando porque fui a cubrir una maternidad y ahí descubrí que ya no era para mí. Porque dije yo, ¿qué tal y si me apresuré? Y no, esos 7 meses sirvieron para ponerle punto y final al asunto. Y luego al año siguiente me llaman de un lugar donde yo había dicho, el único lugar que yo puedo trabajar después de este lugar donde yo ya estuve es este otro banco. Y entonces me llaman, que eso fue un milagro porque es un lugar donde no entra cualquier persona. Y a mí me llamaron y en cuestión de 3 días yo ya estaba contratada en ese lugar. Entonces son cosas que solamente Dios puede hacer, pero a los 3 meses de estar en ese lugar, yo también sabía que ya no era para mí ese estilo de vida. Entonces, saliendo de este lugar, donde gracias a Dios dejé buenas amistades y siempre me siguen llamando y me dicen, ¿estás segura que no quieres trabajar? Y yo, estoy muy segura. Saliendo de este lugar, nos damos cuenta que estamos embarazados en el 2022 2023. Y recuerdo que la noticia, bueno, fue como, ok, ya estamos embarazados, queríamos otro bebé, estamos listos, etcétera. Y lo que pasó fue que a las 10 semanas de embarazo nos dice nuestro médico que la bebé ya no tenía latido. Digo la bebé y muchos pueden decir, pero ¿cómo sabía que era una niña? Dios me lo reveló. Nosotros siempre habíamos dicho que al tener una hija le íbamos a llamar María Emilia. Y entonces resulta que la pérdida de María Emilia potenció mi depresión y fue algo difícil para mí y no puedo ni imaginar lo difícil que fue para Ismael o para Ismaelito. Sí. Ismaelito me miraba llorar y me decía, mami, ¿por qué estás triste? ¿Por qué lloras? Y yo creo que yo me pegué contra una pared que en nuestro andar como creyentes nos vamos a dar todos, que es esa pared donde vos decidís o regresar atrás a lo que ya conocías o simplemente escalar la pared y seguir caminando esa ruta que vos sabes que te lleva, es estrecha, es angosta, pero te lleva a los mejores lugares. Entonces yo me enojé con Dios. Porque le pregunté, Señor, ¿por qué permitiste que me embarazara si sabías que iba a perder este bebé? Que me ilusionara, que la deseara, al escuchar su latido nos
nos imaginamos la vida con ella, ¿verdad? Y al final el Señor me reveló que si no hubiera sido por la vida de María Emilia, yo no hubiera buscado ayuda profesional. Desde meses atrás, la voz del Espíritu Santo me decía que buscara ayuda profesional. Y yo decía, no, ¿para qué? Porque no estoy, o sea, yo sabía que algo dentro de mí no estaba bien, no estaba en el balance, estaba fuera de balance. Y simplemente no le quería escuchar esa voz porque pensaba que estaba fallándole a Dios. Y esa voz era el Espíritu Santo, que me estaba enviando a buscar ayuda profesional. Entonces, María Emilia vino a que yo buscara esa ayuda profesional y sané muchas cosas que no había querido enfrentar de mi pasado. Y asimismo, el Señor una tarde que estamos con un grupo de amigos de nuestra iglesia, empezaron a orar por mí. Y ¿sabes qué? Fue como los amigos de aquel hombre que hicieron descender por el techo y lo hicieron descender hacia Jesús para que Jesús lo sanara. Así me sentía. Yo era esa mujer paralítica que hicieron descender de un techo con sus oraciones y Jesús me sanó. Yo les puedo decir, ese es otro milagro en mi vida, que yo no volví a estar triste después de ese rompimiento que hubo, pero fue un proceso que fue la parte emocional, la parte espiritual, la parte física que me llevó a una sanidad integral. No puedes esperar estar bien físicamente si no estás comiendo bien, si no estás haciendo ejercicio, o si tus emociones no están alineadas al diseño de Dios. Entonces, tuve ese milagro también. Les puedo decir, no volví a tener más episodios depresivos después de esto. Y entonces, este año, en el Día de la Madre, Ismaelito se despertó y me dijo, mami, ¿dónde va a dormir mi hermana? Y aquel pensamiento, dije yo, wow, porque Ismaelito tiene una palabra que él es profeta y muchas cosas que él nos ha dicho se han cumplido. Entonces, cuando él me dijo con esa seguridad, yo dije, uy, estoy embarazada, pero no, no estaba embarazada. Resulta que ese día yendo para la iglesia, yo le dije a mi esposo, estoy lista para tener otro bebé. Ya Dios me había hablado. Has tenido miedo de tu posparto, pero yo voy a hacer todas las cosas nuevas. Entonces yo le dije, Señor, estoy lista. Y Ismael me dijo, ok, vamos por María Emilia. Y yo no sentí que ese era el nombre. Entonces ese día llegamos a la iglesia y resulta que el sermón era basado en la vida de Eunice, la madre de Timoteo. Cuando llegamos, el Señor me dice, este es el nombre de tu hija. Y cuando yo vi el significado del nombre, significa la que obtiene la victoria, sabía que mi victoria venía en camino. Oh. Entonces, al finalizar el servicio, una de mis hermanas se me acercó y me dijo, esto está bien loco, porque ella tenía en ese momento apenas 2 meses de estar yendo a nuestra iglesia, entonces conocía muy poco de nuestra historia. Y se me acercó y me dijo, no sé qué te va a parecer esto, tal vez sea una locura para vos lo que te voy a decir, pero Dios me manda a decirte que vas a tener una niña. Y yo, ya eran como muchas confirmaciones de algo que Dios había puesto en mi corazón esa mañana. Y resulta que al mes nos dimos cuenta que estábamos embarazados y es una niña, es Eunice, la que viene en camino. Simplemente le creí a Dios, le creí. El nombre María Emilia no me hizo clic en el momento porque esa era la bebé que habíamos perdido, que no tuvimos pues el placer de cargar en nuestros brazos, pero que sabemos que está con Jesús. Sí, entonces. Creo que tocaste un tema también importante que probablemente algunas personas que nos estén escuchando están pasando por depresión, están pasando por algún problema emocional muy fuerte y aún existe como el tabú de
si un cristiano debe visitar ayuda profesional, un psicólogo. Entonces, tan rápidamente que pudieras compartir tu experiencia o tu recomendación a estas personas, ¿verdad? Mi recomendación es que estos procesos se tienen que llevar de la mano de tus líderes espirituales. Yo recuerdo que tomé la decisión de buscar ayuda profesional, uno, porque mi médico prácticamente me lo prescribió. Me dijo, necesitas. Y me dijo, dale chance. Una vez, si no te gusta, pues ya intentaste, y si no, pues seguí yendo. Entonces, cuando tomé la decisión, lo hablé con mi esposo, él estuvo de acuerdo, me dijo, ya hace meses estás con este tema, y luego lo trajimos a nuestros pastores y ellos nos dijeron, ok, te vamos a acompañar en oración. Y luego la decisión no fue tomada como, voy a ir donde este médico porque este es el que me gusta a mí. Lloré y le dije, Dios, llévame donde el médico que tiene la ayuda que yo necesito. Y aunque no es creyente, yo desde un inicio llegué y le dije, esta es mi fe, estas son mis creencias y no me va a sacar de esto. Y ella muy respetuosa me dijo, ok, vamos a respetar eso, y lo respetó en todo el proceso y me ayudó muchísimo, me sigue ayudando. De hecho, bueno, si lo está sintiendo, a quien esté escuchándome, si lo está sintiendo, oralo, pedile sabiduría al Señor. La Biblia dice que el Señor va a dar sabiduría a quien se la pida, y háblalo con tus líderes, porque ellos están, precisamente ustedes están acá para acompañar en estos procesos a esas ovejitas. Sí, a mí me encanta que toquen ese tema, porque nosotros creemos que hay de repente del Señor, que en un segundo las cosas pueden cambiar, como tu testimonio de sanidad, de cómo Dios lo sanó de todo este tema de la enfermedad de transmisión sexual, que de verdad que es increíble, un milagro increíble de parte del Señor. Y uno podrá decirle, Señor, bueno, así como me sanaste el cuerpo, sáname el alma, sáname los pensamientos, la mente. Pero yo creo que los milagros del Señor pueden venir de tantas formas, y nosotros personalmente creemos en la liberación, creemos en la sanidad divina, pero nos encanta también, al ver ciertas situaciones, mandar a las personas a platicar con profesionales de la salud mental, y creemos en todo esto, y hemos visto, sabes que yo hasta creo también que muchos queremos ser escuchados, queremos platicar, queremos a veces estar con una persona neutral totalmente, a las personas que constantemente están en nuestro entorno, que nos aman, que son nuestra compañía, pero a veces hasta una opinión externa de alguien que no nos conoce no sirve. Así que de verdad te agradecemos que con tanta honestidad y alegría y gozo, ¿verdad? Contés por todo lo que has pasado. Me ha llamado la atención, y quiero ir como cerrando el podcast, porque podríamos seguir aquí platicando, pero me encantaría que hablaras un poquito, porque has estado diciendo, Dios me dijo, Dios me lo reveló, y puede que hoy muchas personas que nos están viendo no comparten nuestra fe, y dicen, bueno, esa mujer está loca, ¿verdad? Que siga yendo donde el psicólogo, que la atienda un psiquiatra. Y realmente hay cosas que no vamos a poder explicar. O sea, hoy no es el podcast cómo escuchar la voz del Señor, pero este podcast es para escuchar cosas así. Y yo te quisiera hacer esta pregunta: ¿cómo sentís que el Señor te habla a vos? Porque lo has dicho muchas veces en el podcast. Es que Dios me habló, Dios me reveló, así en palabras sencillas y de una forma corta, sin tratarlo de profundizar tanto. ¿Cómo sentís que el Señor te habla a vos, a Francis? Impresiones en mi corazón y en mi mente. Y
con el tiempo he aprendido a diferenciar qué viene de mí y qué realmente viene de Dios. Pero sí, son no puedo decir, es que como lo decía Cindy, es difícil de explicar, pero no es como un pensamiento o como una vocecita, sino que es una impresión que vos sabes como, bueno, vos sabés que eso no se te hubiera ocurrido a vos, sino que es algo divino, algo inexplicable. Sí. Me encanta la definición de Francis. Francis, sabemos que también están pasando un proceso de salud con tu mamá. Sí. Ha estado un proceso de quimioterapias. Y yo pensaba mientras hablabas en todo esto, sé que esto es toda una historia y tengo la fe que te vamos a invitar para hablar acerca de todo esto. Pero me gustaba cuando decías, bueno, cuando pasé todo esto de la depresión, de la tristeza, me paré frente a una pared de, bueno, Señor, estás aquí, ¿qué estás haciendo? Me enojé, porque incluso hay gente que no tiene la sinceridad para decir, estoy enojado porque he visto tantos milagros en mi vida, he visto otras cosas, pero en esto el Señor no me está dando la respuesta. Y pudiste ver la luz del Señor en medio de todo esto, y hoy estás pasando un proceso que familiarmente es fuerte, sí, y difícil. Entonces, me gusta mencionarlo porque hay muchas personas que al oír todo lo que has estado contando de tu emprendimiento, de la provisión del Señor, de la sanidad divina que tuviste físicamente, de que Dios te liberó de toda la tristeza, la depresión, la gente dice, wow, no, esa mujer, el Señor le contesta todas las oraciones, ¿verdad? Sí. Pero realmente la vida en Jesús no te garantiza que todo es perfecto. Y aún nosotros siendo tus amigos, yo también fui mamá, soy mamá de un bebé, y también mi proceso posparto por otras circunstancias fue bien duro. Y digamos, si yo te miraba porque éramos amigas y miraba a otras mamás y yo decía, no, yo soy la única aquí triste en un proceso, y escucharte aún para mí hoy fue como wow, o sea, yo no sabía que ella estaba pasando eso, y puede ser tu caso hoy, que estés triste, que estés pasando cosas y que digas, bueno, a mí el Señor no me ha respondido ninguna oración, yo tengo a un familiar enfermo, o yo mismo estoy enfermo, o yo mismo estoy en depresión, estoy triste, o soy una mujer que está tratando de sacar el emprendimiento y no ve una. Pero hoy queremos orar por ti y de verdad deseamos de todo corazón que el testimonio de Francis haya sido de mucha bendición, y queremos pedirte que ores hoy por toda la gente que nos está viendo en este sentido, personas que están emprendiendo, mamás, lo que sientas en tu corazón. Y no sé, amor, si igual tú quieres decir algo antes. Sí, realmente quería también concluir con eso que tú decías, ¿verdad? Que a veces seguir al Señor es como un laberinto. O sea, un momento ves un milagro, en otro ves una situación difícil, esa situación tal vez sientes que Dios no te la respondió, la siguiente sí. Y creo que el Señor nos llama o nos invita a tener fe en todo momento y confiar en Dios, ya sea que sea el resultado que esperábamos o no, saber que al final su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Entonces, Francis, quisiéramos que puedas orar por las personas que nos están escuchando. Gracias, claro que sí, ahí donde están, yo solo quiero invitarles a que si hay alguna parte de tu vida que no has rendido por completo al Señor, que hoy lo hagas, que no hay en Dios todo es seguridad, y no es que todo es color de rosa, que todo es una vida perfecta y llena de flores, no, como dijo Cindy, hace poco pues mi mamá fue diagnosticada con un linfoma. El diagnóstico, aunque orábamos para que no fuera cáncer, terminó siendo cáncer, y ese día el Señor me decía, lo voy a usar para bien. Y hoy, 3 meses después, les puedo decir que si no hubiera sido por ese diagnóstico, no hubiese visto milagros que hoy he visto en mi familia. Y le doy gloria a Dios por eso,
por ese diagnóstico que, aunque doloroso y muy temido por todos, fue algo que nos ha cambiado la vida. Entonces, para Dios no hay imposibles. Dios todo lo puede cambiar en un segundo, como me pasó a mí. Y ahí donde estás, entrégale todas tus áreas al Señor. Y quiero que me acompañen en esta oración. Gracias, Señor, te doy por todas las personas que hoy nos están escuchando, Señor, por todas esas personas que hoy han sentido a través de estas anécdotas, de estas historias que tú les has hablado, tú, Señor, sé que tienes propósito de traer sanidad, Padre, física, ya seas una sanidad física, si estás pasando una enfermedad de transmisión sexual o una enfermedad física, hoy sé libre, dice el Señor, sé libre de esa enfermedad en el nombre de Jesús. Mi propósito y mi plan para tu vida es vida eterna, dice el Señor, y yo tengo grandes planes para ti. Sé libre de toda opresión mental, de toda opresión emocional en la que estás ahorita, en este mismo momento. Por la autoridad que Jesús me ha dado, te declaro libre de depresión, te declaro libre de ansiedad, te declaro libre de cualquier enfermedad emocional que estés atravesando. Para Dios no hay imposibles y Él quiere sanar tu corazón. Él puede y quiere hacerlo. Solo dile, Señor, heme acá, aquí estoy, este corazón te pertenece. Y ahí donde estás, si has soñado en algún momento con ser generador de empleos, con un sueño loco que aún en tu familia te han dicho, eso es imposible, no lo vas a lograr porque en esta familia nadie ha salido de esta pobreza. Ahí yo declaro que hay cadenas rotas en el nombre de Jesús. Toda maldición generacional es rota en este momento y tú tienes ese lápiz que escribe una nueva historia para ti y para tus generaciones. Gracias, Señor Jesús, porque sé que tú das nuevas ideas de negocio, así como has declarado que Honduras es una nación que se va a levantar para glorificar tu nombre, Señor. Así tú necesitas, Señor, valientes en tu pueblo que se levanten creyendo en los sueños y en todas las posibilidades que tú has puesto para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, por cada persona que hoy ha dicho sí, Señor. Por muy loca que parezca esta idea, tú, Señor, eres quien la ha dado y tú eres quien va a completar este proceso. Yo declaro que en tu vida toda cadena que te ha mantenido atado a un mismo estilo de generación en generación, es roto en este momento por el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por este podcast, por la vida de los pastores Cindy Hosman Proutinat, Señor, porque tú has puesto grandes proyectos en sus manos. Te pido que los bendigas y que esta tierra, Señor, en la que hoy estamos, Señor, dará mucho, mucho fruto para gloria y honra de tu nombre. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Deseamos que tu fe se haya aumentado, se haya llenado tu corazón de esperanza para creer que en el Señor todo es posible.